Una chica gamer jugadora de LOL, un chico con apariencia decente con un pasado oscuro, un mundo de fantasía donde las penas y preocupaciones se olvidan y un romance antiguo entre dos desconocidos. Es lo que nos ofrece y más este llamativo anime llamado Netyu no Suzume, o Gamer en Rehabilitación en español latino. Así que relájate y ponte atento, que esto no te lo querrás perder. ¡Comenzamos! Gamer en Rehabilitación. Comenzamos esta fatídica historia conociendo a nuestra protagonista, Moriko Morioka, quien después de regresar del trabajo y tirar unas flores que le dieron, se acuesta a dormir. Al siguiente día ya no va a trabajar, quedándose en su casa y según ella convirtiéndose en una nini, una persona que ni estudia ni trabaja. Mira su computadora y cuando intenta entrar a un juego que tenía, ve que este ya no existe, así que descarga otro estilo MMO, se crea un personaje masculino llamado Hayashi y comienza a jugar. En primer lugar llega con un DDN que no logra derrotar y aunque lo intenta varias veces no puede. En eso llega una chica llamada Lily a ayudarlo, lo cura y entre los dos lo derrotan. Después de eso ella se presenta ante él y deciden jugar juntos yendo a diferentes aventuras, haciendo a Moriko muy feliz. Ya otro día, por ser Navidad se encuentra en el servidor decorado aunque Moriko no juega con ella, ya que salió a comprar unas cosas. En medio de una celebración dentro del juego, Lily le comenta a un compañero llamado Himeralda que extraña cómo jugaba con Hayashi, pero ahora como que él la evita. Esto es porque él le quiere comprar algo especial porque ella lo ayudó antes y quiere hacer misiones solo, para que ella no sepa nada. Al ver esto, Himeralda le pide al líder del clan llamado Kanbe que le diga algo al respecto. Este ya en otro momento lo hace. Le dice que no se interese románticamente con ella, pues confía en que él no será como el resto de jugadores que solo se la pasaban acosándola. Este le dice que no y le comenta por qué ella no juega con ella. Él lo entiende y no le dice nada más. En eso aparece un monstruo y lo atacan. Al rato, cuando se reúne con Lily, le dice que le dará un regalo en Nochebuena, pero no se anima a decirle qué. Ella lo malinterpreta del por qué no juega con ella y lo dejan así. Por otro lado, vemos a un chico ir con su amigo quien lo invita a una fría, pero este lo rechaza yéndose para su casa. Pasa por un mini mercado a comprar unas cosas, lugar a donde llega Moriko porque ya no tiene nada que comer en casa. Cada uno hace sus compras y cuando están por pagar, ambos piden una pieza de pollo que ven ahí. Al ver a este chico a Moriko tan hambrienta y ansiosa, se lo cede, por lo que ella regresa avergonzada. Cuando ya está en su casa, juega como Hayashi y se encuentra con Lily. Ahí le da un broche, diciendo que no logró conseguir la rosa de cristal que quería para ella, pero aún así quiere darle algo. Esta le responde diciendo que no importa, apreciando grandemente lo que él le dio. Ahora entiendo el verdadero sentido de la Navidad. No importa el regalo, sino todo el cariño y dedicación que hay en él. En otro momento, vemos a Hayashi enfrentando a un Dragonite en compañía de Lilac, otra integrante del clan. Después de derrotarlo le pregunta su edad, asumiendo que tiene 21 años igual a ella, haciendo sentir mal a Moriko, quien tiene 30. Luego de eso se encuentra con Lily quien le pregunta si es cierto que tiene esa edad, pues escuchó como Lilac se lo contaba a todos, mientras cobraba una apuesta. Este le dice que sí, aprovechando para preguntarle cuántos años tiene. Ella le dice que es mejor que no lo sepa, al igual que otras cosas, poniendo triste a Moriko y a Hayashi. Lo consuela diciéndole que igualmente ella sí quería saber, aunque era incorrecto el preguntar de Lilac. Ahí él le confiesa que quiere conocer más sobre ella, contarle todo lo que le gusta y que ella haga lo mismo. Esta después de escucharlo le promete que lo harán cuando se sientan listos. Cuando caminan juntos en el atardecer, ella le cuenta que antes Kanbe no era líder, pero cuando el que estaba se fue porque consiguió un trabajo en el extranjero, él asumió el cargo diciendo que es por la bonificación extra que recibe, pero ellos creen que realmente lo hizo porque quiere mantener ese lugar donde todos ellos pueden escapar de sus vidas. En eso, Lily se da cuenta que ya son las 5 de la mañana y tiene que ir a trabajar, por lo cual ya no se irá a dormir y seguirá jugando. Hayashi también se queda con ella diciendo que la acompañará, algo que perjudica a Moriko, ya que se termina enfermando, razón por la cual al amanecer sale a comprar unas medicinas. A eso iba cuando se encuentra al chico de Nochebuena quien por ir corriendo le da un codazo en la cara y se la echa. Cuando cae inconsciente, llega al cielo donde se encuentra un chico preguntándole por qué no se había conectado. Ella se transforma en una niña diciendo que es porque tenía trabajo. Luego es llevada a un mundo antiguo donde ve como varios hombres entacuchados llegan a la cima de una torre y se sacrifican. Al verlo sale corriendo y llorando de ahí. Cuando despierta ve a este chico llamado Yuta Sakurai acompañándola, pues la llevó al hospital al verla casi muerta. Le cuenta qué pasó y se disculpa por lo que hizo. Se presentan uno al otro y este le da una tarjeta con su número diciendo que lo llame por cualquier clavo, que igual él pagará todo. Luego se va, mientras ella se queda admirándolo. Más tarde, cuando está en el juego pensativo en un puente, llegan sus amigos quienes le preguntan qué pasa. Este les explica todo con los sexos invertidos y que no sabe qué hacer ahora. Primero lo aconsejan lujuriosamente diciéndole
diciéndole que se la meta, pero Kanbe únicamente le dice que si tanto le interesa, que le hable, así que lo hace. Ella le envía un mensaje, este lo recibe, le responde y le invita a cenar para disculparse por todo. Ella al verlo se preocupa por todo, su apariencia, su forma de ser, no quiere verlo en pocas palabras. Dentro del juego, quiere pedirle un consejo a Lily, pero no quiere involucrar su vida personal dentro del juego. En eso estaba cuando esta le dice que en la vida real no tiene con quién hablar, por eso quiere contarle algo, pero quiere que él confíe en ella como ella en él, así que viendo que sí lo hará, se lo cuenta. ¿Qué le contó? Sepa la gran puta. Al oírla, Moriko se da cuenta de cuánto ellos la han ayudado y que ella debería hacer lo mismo con quien la ayudó, así que agarra su teléfono y le responde a su mensaje. Todos me apoyan. Al igual que Lily, ese muchacho fue muy amable conmigo. Lo menos que puedo hacer es responder. Al amanecer, Yuta ve el mensaje y luego va a desayunar con su amigo y compañero de trabajo llamado Homare Koiwai. Ahí le pregunta si una tal Moriko trabajó con él. Este le responde que sí, diciendo que la conoció por teléfono en una ocasión que tenía que arreglar algo, y que por cariño y su combinación de nombre le dice Morimori. Luego le muestra una foto de cómo es. Cuando la ve, este la reconoce y menciona que presentó un buen currículum para un trabajo, pero nunca llegó. Después de que este lo moleste diciéndole que ya se enamoró de ella, él le dice que nada que ver, pues en el mensaje que le envió, le rechazaba la invitación para salir con él. Después de decirlo, regresan a trabajar. Por el lado de Moriko, ella recuerda cómo Yuta fue amable con ella e incluso la invitó a cenar en forma de disculpa, pero ella no aceptó, resignándose a dejarlo ir. Esto mientras compra unas cuantas cosas en este mini mercado, donde el chico tendero llamado Kazumi le llama la atención que compre tarjetas de este juego. No le dice nada y ella regresa a su casa. Cuando lo hace, se pone a chupar, se emborracha y entra al juego. Ahí se encuentra a Pokotaro, quien le pregunta cómo le ha ido, y luego de oírlo decir que bien, dejan lo demás. En eso se da cuenta que Lily le envió un regalo bastante caro, algo que le hace sentir mal, pues no puede pensar en algo que sea capaz de igualarlo para regalarle. Pokotaro le dice que no es necesario, pues recuerda cómo una chica en una ocasión le dio un regalo parecido, pero en lugar de que se lo devolviera, ella le pidió ser más positivo, y quizá Lily lo hizo con la misma intención, pero ahora lo que le intriga es el por qué lo hizo, algo que pone nerviosa a Moriko. Cuando ella llega con él, este le pregunta la razón por la que le regaló eso, pues no puede aceptarlo si no lo sabe. Ella no se lo dice y le pregunta si puede contarle algo personal. Al decirle que sí, ella lo hace. Le comenta que cuando ingresó al juego, le llegaban un verbo de invitaciones a diario y que intentó unirse a un clan para evitar eso, pero no funcionó. Antes lo hacía en otro juego y tenía a alguien en quien confiar, pero ahora ya no. Eso hasta que llegó con Kanbe, quien le dio la solución a todos sus problemas. Esto es la de fingir ser traidores para que la dejaran en paz, así que lo hicieron y lo lograron, pero cuando llegó él, sintió que podía confiar en alguien más, así que animándose a decírselo, le pregunta si le gustaría ser su pareja, pues le gusta estar con él, y desde que llegó, ha disfrutado grandemente el mundo virtual. Moriko se emociona al escucharla, y mientras se pone feliz, le acepta su propuesta, volviéndose su pareja, con el atuendo que ella le regaló, esto mientras los demás los ven. Por otro lado, vemos a Yuta jugando un juego similar al parecer. ¿Te gustaría ser mi pareja? ¿Qué? ¿Tu pareja? Siendo tipo soporte, todos me invitan a jugar, pero contigo puedo divertirme, porque gracias a ti puedo disfrutar del mundo virtual y ser feliz otra vez. Y a otro día, vemos a Moriko emocionada por comprarse skins del Fall Guys. Igualmente, a otra chica quien dice sentir envidia por la relación entre Lily y Hayashi. Moriko llega al minimercado en busca de estas tarjetas para poder comprar. Ahí la dueña del lugar y Kazumi la ven diciendo que solo ellos dos compran esas cosas. Llega con él y por lo que el sistema está en mantenimiento, se queda esperando. De repente este le comienza a hablar y mencionarle que también juega. Y aunque ella se pone nerviosa porque le hable del juego, siente que tiene una especie de relación con él, ya que se siente bien hablando de eso con alguien más. Ya más tarde, cuando regresa a su casa, habla con Kanbe y le muestra todas las cosas que obtuvo en la nueva actualización. En eso llega Lilac presumiendo todo lo que compró. También llega Pokotaro, con quien junto a los demás le hacen una broma de ambicioso por decir que desearía todo. Después de eso llega Lily y junto a ella van a comprar unos premios. Hayashi compra unos y aunque el primero no le sale nada bueno, los demás son ya más aceptables. Lilac, que los ve, siente celos de ellos y al verlos felices juntos. En un momento cuando se probaba ropa, Kanbe la insulta diciéndole que no le queda bien, por lo que ella ya no lo usa. Cuando ya van a una misión o aventura, Pokotaro le reprocha el haber dicho eso, pues no usa nada de lo que obtuvo por su culpa, pero realmente ella no lo está usando porque Kanbe también mencionó que se veía mejor con el que tenía anteriormente. Por otra parte, vemos a Yuta lamentándose porque ya no volverá a ver a Moriko. Quiere encontrar la forma de encontrársela nuevamente, pero no sabe cómo. Ya más tarde, Homare llega a esta tienda a comprar unas cosas. Ahí se encuentra a Moriko. Primero se pone incómoda al hablar con él, pero cuando la reconoce, le recuerda la forma en que se conocieron. Ella le dice que por ahora no trabaja, por lo cual este la invita a salir un día. No pudiendo negarse,
hace, acepta, esto mientras Kazumi los ve confundido. Al otro día este llega con Yuta y le muestra que tiene su número. Posteriormente le dice que tiene una cita con ella, poniéndolo un poquito triste. Al rato, ya en el juego, vemos a Lily paseando sola algo decaída. En eso llega Hayashi, quien le comenta todo lo que le pasó con un chico y también lo del otro día, y que ahora aceptó salir con un desconocido medio conocido sin querer. Lily duda un poco y pues resulta, y por si no te habías dado cuenta amor mío, Lily en realidad es Yuta. Esta al escuchar la historia duda de lo que le dijo y sobre quién podría ser verdaderamente Hayashi. ¿Será posible que...? Nah, no puede ser. Pero si invertimos los sexos, la historia sería idéntica a... Cuando escucha esto y al oír su historia piensa que quizá podría ser Moriko, pero después lo descarta. Más tarde su amigo Homare le presume que tendrá su cita con ella. Él no le hace caso y aunque este le invita a que vaya con él, este lo piensa y lo rechaza, cree que sería algo raro. Y claro que lo sería. Su amigo lo consuela diciéndole que lo hace por él, pero saber. Por su lado, vemos a Moriko comprando ropa y demás cosas para su cita. Se altera porque hace años que no había salido con un hombre. Al llegar al minimercado y encontrarse nuevamente con Kazumi, este al hablar del juego le pregunta en qué servidor juega. Ella se lo dice y resulta ser el mismo en el que él está, y casualmente estar en el mismo clan, pues coincidentemente él es Kanbe. Ella no lo puede creer y se altera más al pensar que sabrán que juega como hombre. Ya en su casa queda de reunirse con él, así que lo espera. En eso llega Layla, quien le comenta que irá a jugar con una amiga que tiene un personaje masculino. Hayashi aprovecha y le pregunta si no le molesta eso, que le mienta de quién es realmente. Ella le responde que no, pues total es su amiga y el personaje es lo de menos. Kanbe llega y después de decirle a Layla que no importa la apariencia que tenga en el juego, le menciona a Hayashi que sabe quién realmente es. Este se deprime y lo consuela diciéndole que lo entiende y que no le importa. Media vez le guste, está bien, pero que debió decírselo antes. Aún así, no hay problema. Luego le pregunta si Lily lo sabe, y al escucharlo decir que no, le aconseja que debería decírselo. Y recordando cómo se conocieron y toda la convivencia que han tenido, acuerdan no decirle a nadie que se conocen en la vida real, y no preguntarle a Lily cosas de chicas para que no sospeche, pues decidió no decírselo. Al rato, Moriko se prepara para su cita, pero no sabe cómo, así que aún no queriendo, se lo pregunta a Lily. Ella le dice la ropa que un hombre podría usar, pero realmente quiere saber qué ropa una mujer usaría. Le menciona que mañana será su cita, por lo que Yuta piensa que Moriko no es Hayashi, pues sabe que la cita será hasta pasado mañana. En eso llega Kanbe, quien le pregunta lo mismo a Lily, sobre qué ropa usaría ella. En la vida real, Yuta le envía un mensaje privado a Kazumi diciéndole que sabe que es hombre y que por qué le pregunta lo mismo. Este le responde que también tenía curiosidad, diciéndole que le diga cualquier cosa, así que lo hace. Y al hablar de cabello, discuten sobre si es mejor tenerlo corto o largo. Total, el tamaño no importa. Al oírlos, a la mañana siguiente, Moriko va a un salón de belleza donde se deja el cabello medio largo, medio corto. Posteriormente va a comprar ropa. Por su parte, vemos a Yuta viendo que Homare regresa de un viaje que tuvo hasta mañana, así que lo llama y le pregunta cuándo es su cita con Moriko, pues él cree que es hoy según lo que le dijo Hayashi. Este le dice que hasta mañana y él regresa a casa. Ya estando ahí, ve que Hayashi no se conectó y duda todavía más, mientras que Moriko se prepara y va a la cita. Yuta, al no aguantar la duda y creer que en verdad es ella, va a buscarla. Moriko espera a Homare un buen rato y al ver que no llegará se va de ahí. En ese momento llega Yuta, quien al verla alejarse del lugar le grita y ambos se reencuentran. ¿Qué estoy haciendo? Pero si Moriko está ahí, ¿qué haré? ¡Moriko! ¿Yuta? Cuando ella lo ve le pregunta por qué llegó. Este estaba por decirle algo cuando Homare llama a Moriko y le explica que la cita es hasta mañana, burlándose de ella por haberse confundido. Al oír a Yuta estar cerca le pide hablar con él. Cuando lo hace le pregunta cómo se ve ella, poniéndolos incómodos y haciendo que Moriko se sienta mal, mientras que Yuta dice que se ve hermosa y que se siente afortunado de poder estar ahí con ella. Luego le dice a ella que acepte quién es y cómo es, que es perfecta. Pero para Homare, cuando ella regresa a hablar con este, le dice que invita a Yuta a salir. Total, ya lo rechazó una vez. Cuando le cuelga, le pregunta si le gustaría ir a cenar, aprovechando que no está Homare. Este le dice que sí, van a un restaurante. Ya estando ahí, ella le pregunta cómo sabía que estaba ahí. Él lo piensa y le miente diciéndole que pasaba por ahí de regreso a casa, y que al saber que su cita sería hasta mañana, decidió hablarle. Ella se disculpa por haberlo incomodado el otro día recordando cómo se conocieron, cuando accidentalmente la golpeó, pero este le menciona que no se conocieron ahí, sino cuando ella tenía hambre la otra noche en el minimercado. Ya al rato regresan, él pasa a comprarle unas salvavidas para la borrachera que ella se carga. Ahí ella le pide perdón por ser como es y lo que le ha hecho. Este le menciona que eso no tiene importancia y la acompaña hasta su casa. Bajan del taxi y caminan juntos. Ahí esta le menciona que cree que es amable y sincero.
recordando a alguien más que le dice cosas lindas al igual que él. Van hablando, ella menciona que si hubiera conocido a más personas como él o Homare, no hubiera renunciado. Este también le dice que él es una buena persona, se comporta como su hermano mayor y lo aprecia bastante. Ella también le menciona lo considerado que es, además de todas sus cualidades que le llaman la atención y que probablemente sea un buen hombre para ella, algo que lo deja un poco triste. Cuando regresa a su apartamento, lo llama y le dice que ya no lo acompañará en su cita, pues sabe qué es lo que pasa y que se le encarga. Ya en el juego, se la pasa triste lamentando todo, cómo la conoció, ayudó y se interesó en ella, pero al parecer ya no hay nada que pueda hacer, despidiéndose de lo que pudo tener con ella. Creo que lo mejor es que me haga a un lado. Adiós, Moriko. Al siguiente día, vemos a Moriko ya en su cita con Homare. Hablan de diferentes cosas, entre ellas de Yuta y que si lo invitó a salir. Le responde que sí, que fue muy amable. Al oírlo, este le menciona que sería perfecta para él. Luego hablan de otras cosas, especialmente de juegos y el juego de ella. Al terminar, le resalta lo increíblemente hermosa que la ve, no como antes. Posterior a eso, se emborracha y se queda dormida. Por su lado, vemos a Yuta jugando cuando Homare le envía una foto de ella dormida, diciendo que está tan indefensa de esa manera y que llevarla a su casa y ver qué pasa es una opción que considera. Al verlo sale corriendo y llega hasta su casa, donde se entera que este solo lo engañó y que realmente la dejó en su casa. Ahí aprovecha para preguntarle cómo sabía que ella estaría ahí si le había dicho que la cita era hasta el día siguiente. Este miente nuevamente y le dice que probaba una nueva ruta, algo que él termina tragándose. Mientras tanto, vemos a Moriko llegar a su casa, recordando cómo dos chicos hicieron lo que nadie más en toda su vida por ella. Luego se echa una fría y entra al juego, donde se encuentra a Lily y le comenta cómo le ha ido. Esto mientras Yuta la ve resignado. Me sirvieron mucho ayer. No hay de qué. Oye, dime, ¿te divertiste en tu cita? Sí. Me alegra por ti, querida Moriko. Ya en otro momento, vemos a Yuta recordando cómo ha dejado plantados a sus amigos del clan, mientras Kanbe sospecha que pasa algo. Dice no aguantar ver a Hayashi hablar también de sus citas y todo eso, ya que sabe que es Moriko. Menciona que desde que llegó, le ha alegrado su estancia ahí, que no pasaba desde hace mucho tiempo, y si no hubiese conocido su identidad, podría haber disfrutado del juego. Aún así, desea poder verla una vez más, aunque sabe que ya no puede. Al rato, sigue jugando con sus amigos, donde ven su inventario y todos los trajes que tiene. Ahí les enseña que con ciertos objetos puede modificar la forma de su cabello. Ya en el mundo real, este quiere preguntarle a Homare cómo le fue en la cita, pero no se atreve. Regresando al juego, cuando estaba con Hayashi, lo escucha mencionar que fue grato encontrarse al primer chico cuando ella se confundió, pero la pasó mejor ya en su cita. Al oírlo, Yuta sufre todavía más por lo que le pasa y decide dejar de hablarle para evitar eso. Moriko sigue contando su experiencia con ambos, resaltando que se divirtió mucho con Yuta, comparando su amabilidad con Lily, algo que a pesar de que haga pensar a este que quizá ella sospecha algo, lo pone muy feliz. Y al rato, Homare intenta comenzar a jugar este mismo juego, por lo que le pide ayuda a Yuta, pero este está ocupado, así que mejor se la pide a Moriko. Esta lo hace y él entra. Al saber que entrará a jugar, Moriko se pone nerviosa pensando en cambiar su apariencia para que no piense mal de ella, así que lo hace. Se pone una forma parecida a una que tenía anteriormente en otro juego, y entra con el nombre de Molly. Ahí se encuentra este que se puso la apariencia de una mujer mamada, habla con él y luego se encuentran a los chicos del clan, Kanbe y otra jugadora. Ahí ella ve a Kanbe más diferente, menos amigable a como lo conoció. En eso, Homare le envía una foto del personaje de Moriko a Yuta y lo invita a jugar. Este al ver la foto recuerda a un personaje parecido que vio antes, hace un tiempo. Después de verlo se altera, pues no sabe si quiere entrar a jugar con ellos o no, y que no quiere que descubran su identidad. Se lamenta de que buscó el mundo virtual, en este caso los videojuegos, para escapar del mundo real, pero no funcionó. Recuerda ese personaje de un juego donde platicaba y disfrutaba de estar con ella. También como le decía que ya no quería estar en su trabajo, estaba muy incómoda ahí y pensaba en renunciar. Además recuerda cómo al estar con Moriko, sentía como si estuviese hablando con esa amiga, y aunque llega a pensarlo, no cree que sea ella, ya sería mucha casualidad. Mientras tanto, cuando Molly y Harumi, que así se llama, iban en compañía de Kanbe, este menciona que invitó a un amigo a jugar, algo que pone nerviosa a Moriko, pues piensa que puede tratarse de Yuta. Decidí entrar a los juegos en línea para escapar de mi realidad y poder ser alguien más, pero me equivoqué. La verdad, quisiera renunciar a mi trabajo porque no me hace feliz. Después de ver eso, vemos a Yuta viendo al personaje de Moriko, siente nostalgia y hasta un poco de tristeza al verlo, pues en la siguiente trágica historia, recuerda el día en que la conoció, fue el día más infeliz de toda su vida.
Sus padres adoptivos acababan de morir. Él no recuerda a sus verdaderos padres, quienes lo abandonaron de pequeño, pero aún así, él los quería mucho. Al morir estos, él no pudo evitar sentirse mal por otras cosas, pues recuerda cómo antes lo criticaban y señalaban por ser mestizo, mitad inglés, mitad japonés, pero aún así, nunca odió a sus verdaderos padres. Meses después de la muerte, él dejó el recinto y se fue a vivir a un apartamento, esto porque no le gustaba estar solo. En uno de esos días comenzó a jugar un pequeño juego donde siempre andaba solo irónicamente, algo que ahí dentro sí le gustaba. Un día llegó una niña que le pidió ayuda, pues era su primera vez ahí. Esta se llamaba Yuki, quien se presentó ante él, llamado Hart. Ella le pidió ser su amiga y esta aceptó. Desde entonces comenzaron su aventura juntos, y aunque solo podía conectarse los fines de semana por su trabajo, él disfrutaba cada momento que andaba con ella. En ese entonces, recuerda cómo le mencionó que ya estaba harta de su trabajo, ya no quería seguir. Él aconsejó a buscar una solución, pero ella dijo ya estar decidida, solo terminaría unos pendientes y se iría. También que así tendría más tiempo para jugar con él. Recuerda el día en que le dijo eso y que regresaría. Sin embargo, ese fue el último día que la vio. Después de recordar eso, se crea un personaje parecido al que tenía antes y lo nombra Hart. Luego entra a jugar con ellos. En primera instancia, quiere que ella lo reconozca para ver si es la chica de antes, pero al parecer no. Van a jugar y al verlo, Molly le pregunta si ya lo había hecho antes. Este le dice que sí, por lo cual le pregunta cuál es el último juego que había jugado. Al mencionar el nombre del juego y servidor que ya no están disponibles, le pregunta cómo se pronuncia su nombre, pues no sabe leer inglés. Este se lo dice y ella lo reconoce al escucharlo. Ahí recuerda cómo antes jugaba en línea un juego llamado Nantar Saga. No sabía jugar mucho, pero llegó él quien la ayudó. Se altera al recordar la misma forma de hablar de Hart y Yuta, y piensa que quizás lo que llegó a sentir por él fue amor. Luego de eso regresan con Canby, la otra chica que le pide ser su amiga. Después de eso se despide de Molly y se va de ahí. Cuando lo hace, Moriko se queda recordando cómo el Hart de antes era amable con ella y lo ansiosa que se ponía por poder jugar con él los fines de semana, mientras piensa en Yuta al mismo tiempo. En eso, se anima y lo llama. Al contestarle, le pregunta si conoce a un personaje de un videojuego llamado Yuki. Al oírla le dice que sí, mencionando que por fin la ha encontrado. Ambos hablan felices al saber que se han reencontrado tiempo después. Ella le dice que siempre lo apreció y que jugaba en línea con esperanza de encontrarlo nuevamente. Él también le dice lo feliz que era jugar a su lado. En un momento, ella le pregunta si le decepciona ver que es ella, ya que en el juego era alguien alegre y sociable, pero en la vida real es todo lo contrario. Él le responde que no, siempre la vio como alguien especial. En ese instante se calienta, se dice a sí mismo que no puede seguir mintiéndole y con el riesgo de decepcionarla, le dice que él es Lily, pero casualmente se corta la llamada, por lo que no lo escuchó. Ella aprovecha y le envía un mensaje. Al verlo a la mañana siguiente, ve cómo resumidamente le pide que sigan jugando como lo hacían antes. Al regresar a casa, por el camino se le encuentra como siempre y con hambre, razón por la cual le da un pan que traía. Ahí él le habla del momento en que se conocieron, le resalta sus cualidades diciéndole que es amable y sincera. Al oírlo, ella dice que alguien más le dijo eso antes, le menciona el nombre de Lily, una persona que compara mucho con él y viceversa, diciendo que son idénticos, y al escucharla proponerle jugar los tres juntos, este le dice que no puede. Posteriormente, le confiesa que él también es Lily. No puedo porque yo soy Lily. Mientras eso pasa, aprovecho este momento para decirte que si te gustan esta clase de videos, puedes suscribirte a mi canal y ayudarme bastante. Además, dejarme en los comentarios otros que quieras ver en este estilo. También que puedes seguirme en mis redes sociales, que las encuentras en la descripción del video. Después de este pequeño spam, seguimos. Cuando se lo cuenta, ella no lo puede creer, se altera al pensarlo y le cuesta procesarlo. Después, cuando se calma, le pregunta cómo sabía que ella era Hayashi. Este le dice que por las historias de sus citas es que pudo reconocerla, confesándole también que en realidad fue por eso que llegó a verle el otro día. En lo que ella lo sigue procesando, le comenta lo feliz que era al jugar con Hayashi. Se emocionaba cada vez que lo veía conectado, además de que no se divertía así desde hace ya bastante tiempo. Luego de ver de que no le responde nada, le dice que dejara el juego, no quiere incomodarla a ella ni a Homare. Ella le dice que no lo haga, pidiéndole perdón por ser como es. Él también lo hace, ya que siente que tiene la culpa por todo. Así están un rato hasta que ella le pide que no lo deje y sigan igual, como Lily y Hayashi. En un momento, le confiesa que al igual que en el juego, ella quiere que ellos sigan siendo amigos. Al oírla dice que sí, un poco decepcionado. Luego de eso regresan a casa. Al despedirse, ella le pide un favor dentro del juego y luego se va, mientras que él regresa triste recordándolo de seguir siendo amigos y pensando que ahora sí ya no hay nada que hacer. Ya más tarde en el juego, mientras se enfrentan a un Raticate, ella lo espera pero él no se conecta, razón por la cual sus amigos tratan de ayudarlo al verlo distraído. Por su parte, vemos a Yuta chupando con Homare. Ya estando algo ebrios, él le pregunta qué le pasa. Este le responde que está algo triste porque al final Moriko lo rechazó.
Al oírlo, Homar en otro momento le envía un mensaje a Moriko para encontrársela en un parque, mientras que Yuta despierta bien crudo en su casa sin saber cómo llegó ahí. Esto mientras lee una nota que su amigo le dejó ahí, donde lo cita en un parque. Cuando llega lo llama y este le comenta que lo llevó a su casa. En eso andaban cuando se encuentra Moriko, y cuando estaba por preguntarle, le cuelga y se va de ahí dejándolos solos, pues él lo planeó todo. Al llegar con ella y escuchar que tiene hambre nuevamente, ríen y luego van a comprar algo. Llegan al mini mercado donde al verlos la dueña juntos, les pregunta si son traídos. Esta se altera y se va de ahí corriendo siendo seguida por Yuta. En eso casualmente llega Kazumi, quien al escuchar eso, se queda más confundido aún. Mientras Moriko corre va pensando que quizá la ven incapaz de ser novia de él, por eso se siente así. Cuando Yuta la alcanza y le pregunta qué le pasa, ella dice que no debería estar con él, pues las personas pueden pensar mal al verlo a él a su lado. Este le dice que eso no tiene importancia y que deje de estarse insultando a ella misma y su forma de ser. Lo hace de una manera muy fuerte que hasta la hace llorar el muy infeliz. Casualmente en ese momento empieza a llover, razón por la que este la invita a su casa. Ya estando ahí, ella toma un baño, mientras se pregunta cómo llegó a eso. Por favor, ya deja de pensar por mí. ¡Suficiente! Espera, por favor. No llores. Perdón, por favor, no fue mi intención. Ay, qué torpe fui. Olvidé comprar lo del almuerzo. Pero descuida, te prepararé algo de comer. ¿Sí? Ya estando ahí, se baña, se pone la ropa que Yuta le dejó y decide pasar un rato con él. Este se lamenta por haberla hecho llorar antes y piensa que qué haría Lily para consolar a Hayashi. En eso ella llega y le pide permiso para poder secar su ropa en su secadora. Él se lo deja y lo hace. Luego le da un poco de té mientras platican. Él la mira bastante y ambos se ponen nerviosos de estar con el otro. Mientras mira su cuarto y su computadora, aún no puede creer que él sea Lily y que también sea Hard. Al verla algo ansiosa enciende su compu y ella aprovecha para ver a Lily desde ahí. Se ponen nerviosos en varios momentos de estar muy juntitos, pero todo eso termina cuando su estómago vuelve a sonar de hambre. Él le ofrece hacerle algo de comer, pero ella lo termina ayudando. Cocinan juntos, comen juntos e incluso lavan los platos juntos. Ahí ella aprovecha para disculparse con él por haberse comportado así en la tienda, pues creen que a las personas no les agrada verlo con ella, pues su baja autoestima no la deja alcanzar a ver lo que los demás ven en ella. Sabias palabras de Smokey. Eso decía cuando sigue hablando sin pensar, agradeciendo por haberla conocido y por que llegara a su vida. Al oírlo, ella comienza a llorar, y aunque él la consuela, dice no poder dejar de llorar. En eso recuerda cómo renunció para jugar, se refugió en juegos en línea para escapar de la realidad. Pensaba que su vida no valía nada, pero al oírlo a él ahora, se siente viva y aceptada. Por eso comenzó a llorar al pensarlo. No creyó que alguien llegara a decir eso de ella y hacerla feliz. Ambos se miran fijamente y cuando estaban a punto de besarse, la secadora habla y avisa que su ropa está seca. Ella se viste, se despide de él y se va, aunque este no se queda con los brazos cruzados y la acompaña. Al llegar a su casa, aún sintiendo nervios, este le confiesa que al igual que sus personajes son pareja en el juego, quiere que ellos lo sean, pues él la ama mucho, cosa que ella no escuchó por culpa de unos niños hijos de la madre que hacían ruido. Luego le pregunta si le gustaría otra vez salir con él, porque quiere conocerla más. Ella lo ve más calmada y acepta, mientras ven un arcoíris aparecer. Y otro día, ambos juegan juntos, derrotan a una especie de Pokémon Golem y lo celebran. Luego en el árbol donde siempre se encuentran, Lily le regala una luna llena, pero esto en la vida real, la cual ambos aprecian. Al día siguiente, la vemos esperando a Yuta. En eso llega Homar y se encuentra a los tres ahí. Los molesta con su cita poniéndolos nerviosos. Luego de eso se van. Al caminar, ella ve su reflejo de Hayashi en un cristal. Ahí piensa que en el juego son pareja, pero en la vida real son solo amigos, y que a pesar de que él acepta tal cual es, duda si en verdad vale la pena todo lo demás, y al verlo regresar por ella, se propone ser igual de felices como lo son en el juego, y ser más para él, dejando de lado la vergüenza que tiene al estar juntos. Y cuando estaba por dar ese paso que tanto anhela, se tropieza y él la detiene, y cuando estaban a punto de soltarse las manos, esta la retiene y aún nerviosos, caminan juntos. Deseo que podamos ser felices aquí igual que en el juego, y nunca jamás volver a sentirme avergonzada de estar a su lado. Aquí está. ¡Vámonos, Yuta! ¡Sí, vámonos! Y en el último capítulo de la temporada, o capítulo extra, u OVA, o como quieras llamarle, vemos a Yuta bajando de un taxi con Moriko y ayudándola a llevar una caja. Ahí recuerda cómo ella lo llamó diciéndole que su compu se había chingado, por lo cual le pidió que fuera con ella a comprar una nueva. Este aceptó y se ofreció a ayudar a armarla. Después de decirle que sí, toda alterada y nerviosa, ordena su cuarto rápidamente y luego se reúne con él para ir a comprarla. Cuando llegan, este comienza a armarla mientras ella lo ve. Al hacerlo y mientras servía un poco de té, lo distrae al ver su atractiva figura y riega un cacho. Al verlo, este trata de detenerla por alguna razón. Se tropieza y cae sobre ella.
Así están un rato hasta que son interrumpidos por unos sobapanzas. Después de eso termina de armarla y ella comienza a jugar. Dice sentirse mal porque quisiera jugar con él, pero no puede. Este casualmente lleva su computadora y le dice que sí podrán, así que lo hacen. Así están toda la tarde, pasando un alegre y relajante momento entre los dos. Eso hasta que al ver que dentro del juego ambos están en unas aguas termales, este menciona que le gustaría estar así con ella. Esta se altera y él trata de arreglar el malentendido. Se ponen nerviosos y a gritar y a pensar un montón de cochinadas hasta que este lo remedia diciendo que sería genial ir, pero con la compañía de Homare también, algo que supuestamente terminaron haciendo. Al anochecer, cuando Yuta ya se ha ido, vemos a Moriko pensando en que ahora sí podrá disfrutar de la vida real como lo hacía en el juego, deseando también vivir dentro de uno de estos. Posterior a eso, se queda dormida. Ya en otro mini episodio, la vemos despertar en este mundo, donde le dan una misión, la cual dice que tiene que derrotar al rey demonio y salvar a la princesa, pero como aquí no está el héroe Ruti, tiene que ir ella misma. Este rey demonio y la princesa resultan ser Homare y Yuta, los cuales están esperando su llegada. Moriko comienza su aventura enfrentando al mismo Dedenne del inicio, pero no puede. Al casi ser derrotada otra vez, llegan a defenderla Lily y Hayashi, algo que ella no puede creer. Después de presentarse ante ella, le preguntan qué hace ahí. Al saber que tiene que derrotar al rey demonio para salvar a la princesa, deciden ayudarla, ya que creen que es Morimori la guerrera legendaria. Cuando van, pasan por una tienda donde están sus amigos y Kazumi. Ahí decide comprar varias cosas para poder enfrentar a este rey demonio. Le ofrecen un traje que lo derrotará solo con la mirada, pero esta lo rechaza, comprando otros objetos y consiguiendo un traje para ello. Ya estando listos, van todos, en compañía de Kazumi también, quien lleva mercancía por si necesitan comprar algo. Al ya casi llegar, se encuentran a sus amigos que los detienen, pero los terminan derrotando. También se encuentran a Harumi, pero al congelarse pasan como si nada. Al llegar ante estos, se da cuenta que son Homare y Yuta, y que el plan de este era que ella se pusiera el traje que lo derrotaría solo para verla con él. Este chico casualmente lo lleva y lo obligan a ponérselo. Yuta, no queriendo que la vean así, se desata y se pone esta armadura derrotándolo, pues nunca dijo quién debía usarlo. Ya habiendo resuelto todo y reencontrándose Moriko y Yuta, tratan de quitárselo, pero no pueden, pues resulta tener una maldición encima, haciendo que lo traiga consigo el resto de sus días. Eso estaban gritando cuando Yuta despierta frente a su computadora y luego se va a dormir, dando así final a la primera temporada de Net Yo no Suzume, o Gamer en Rehabilitación en español latino. Jamás imaginé que un día podría disfrutar del mundo real, como lo hago dentro del juego. Creo que juego demasiado. Y así es como llegaríamos al final de este video. Puedes seguirme en mis redes sociales, que las encuentras en la descripción. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Yo soy Da Méndez y este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!